Ya. Muy buenas tardes. La Universidad de La Salle les da la más cordial bienvenida al tercer diálogo del Grupo de Ética Estudiantil. Esta tarde saludamos y agradecemos la presencia de nuestros queridos participantes. El tema a tratar será la ética, cientificidad dentro de la formación universitaria en psicología. Les recordamos que todas sus dudas o comentarios pueden colocarlas en el chat de esta reunión. Al final de las intervenciones daremos lectura a cada una de ellas. Antes de dar paso a nuestro primer ponente de esta jornada, me permito leer su trayectoria. Sebastián Cordero, estudiante de Psicología en la Universidad de Cuenca, cursa el tercer ciclo. Daniela Paucar, estudiante de Psicología en la Universidad de Cuenca, cursa el tercer ciclo. Bienvenidos, estudiantes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos los virtualmente presentes. Me permito primero agradecer al Grupo Estudiantil de Ética que nos ha hecho cordialmente la invitación y también a todos los que han sumado sus esfuerzos para hacer posible este espacio virtual. Y bueno, sin más, vamos a adentrarnos un poco ya en los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre la ética y la cientificidad dentro de la psicología y dentro de la formación universitaria en nuestra carrera, que es la psicología. Bien, bueno, trataré de explicar cuál es el espacio en común en el que se relacionan, en el que se entrelazan la ética, la verdad, la objetividad y la ciencia. Primero haré un repaso de forma muy sucinta sobre la definición de ética y su distinción de otros elementos que a veces se confunden, como pueden ser, por ejemplo, la estética y la moral. La definición de ética que vamos a manejar es la siguiente. La ética es el conjunto de valores objetivos en contraposición con la subjetividad de los valores estéticos. Y estos valores, los éticos, se determinan a través de una reflexión racional y objetiva sobre la realidad. Rechazamos la concepción idealista de la ética como un grupo de valores eternos e intemporales y también combatimos el subjetivismo al estilo sofista, eh, como el hombre es la medida de todas las cosas. eh, bueno, la contraposición entre valores éticos frente a los valores estéticos nos permite establecer el marco en el cual estos valores se desarrollan y las operaciones que se pueden llevar a cabo desde estos límites. La relación entre ética y estética es asimétrica. ¿A qué me refiero señalando esta asimetría? Bueno, es asimétrica esta relación en cuanto yo, por ejemplo, no puedo o no debería apelar la ética desde la estética. Me explico. Sería, por ejemplo, una aberración justificar un asesinato, que es una falta ética, desde valores estéticos, tratar de justificar este asesinato desde valores estéticos. Pero por otro lado, sí se puede apelar a la estética desde los valores éticos, cuando estos se vean vulnerados, por supuesto. Un buen ejemplo para ilustrar esto son, por ejemplo, las corridas de toros, donde a menudo la gente que se opone a las corridas de toros apela desde la ética a favor de la integridad de los animales y en contra, por supuesto, de la estética y de los valores estéticos que sostienen el espectáculo. Esto en cuanto a la ética frente a la estética. Ahora, para explicar la diferenciación entre la ética y moral y conceptualizar mejor de qué estamos hablando, hemos de entender que mientras la ética tiene como tarea fundamental la preservación de la integridad de los individuos
como individuos, las valoraciones que se hacen sobre la moral, en cambio, buscan la preservación de un grupo, valga la redundancia, como grupo. A menudo los valores éticos entran en conflicto y están chocando con los valores morales, ¿no? Como también puede ocurrir que coincidan. Por ejemplo, en los casos de los tiroteos que han tenido lugar en los Estados Unidos, tanto en Texas como en los colegios, ¿no? Muchas veces se neutraliza a la persona que está disparando, al asesino, para, eh, en virtud, digamos, de salvaguardar la integridad del grupo, como grupo. Y se falla, por supuesto, éticamente al asesinar, en este caso, al asesino, ¿no? A la persona que está disparando. También puede ser en un conflicto bélico donde un Estado, por ejemplo, se defiende militarmente del ataque de otro. Y muchas veces, claro, los conflictos bélicos llevan bajas, llevan muertes, ¿no? Y se cometen faltas éticas como el asesinato en virtud de atender a los valores morales y a la subsistencia del grupo, ¿no? Por otra parte, mucha gente se abstiene de participar en el servicio militar y se esgrimen a menudo razones éticas para no hacerlo. Dicen, no, yo no quiero participar, no quiero ser parte, el servicio militar no debe ser obligatorio, y esgrimen razones éticas para sostener su postura, ¿no? Bueno, hechas estas diferenciaciones y estos contrastes entre la ética con la estética y con la moral, entonces entenderemos, y ya cerrando esta conceptualización de ética, a la ética como el conjunto de valores objetivos que buscan preservar la integridad de los individuos. Aquí es importante y pretendo esclarecer el nexo que existe entre la ética y la objetividad. La tarea de generar conocimiento minimizando los sesgos individuales, subjetivos, es por tanto una tarea fundamental para el desarrollo de la ética entendida como la hemos definido. Bueno, con esto buscaba delimitar un poco el concepto de ética y aclarar el nexo que existe entre la ética y la objetividad. Por su parte, la verdad, la ética tiene un nexo también con la verdad y aclararemos más adelante con la ciencia, ¿no? La verdad es uno de los elementos de los cuales emanan pilares fundamentales, importantísimos de la ética, como por ejemplo son la honestidad y la rectitud. Son pilares que son esenciales a todo código deontológico. O sea, no existe un código ético que no mencione en algún lugar algo relacionado con la verdad o que no se estructure sobre la misma verdad. Por lo tanto, la necesidad de conocer la verdad está relacionada íntimamente también con la ética, ¿no? Y bueno, la misma necesidad de conocer la verdad es una inquietud milenaria que ha motivado la construcción de múltiples y distintos sistemas de pensamiento, sistemas entre los cuales indiscutiblemente la ciencia ocupa un lugar privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Bueno, por la consistencia demostrada frente a otros sistemas de pensamiento y además porque se está purgando constantemente el conocimiento científico, no se muestra estático, siempre está revisando sus fallas, sus errores, se está corrigiendo, se hacen revisiones con pares en investigación y esto le llena de virtudes a la ciencia en cuanto busca acercarse a la verdad y obviamente no lo hace de forma objetiva o absoluta, total, sino que busca verdades aproximadas. Esto es importante recalcarlo porque no estamos defendiendo una postura a veces radical del positivismo y tampoco nos vamos por otro lado a defender tesis constructivistas, sino preferimos ubicarnos en el medio.
Bueno, ya el génesis del pensamiento filosófico supone una transición del mito al logos, entendido este último como un conocimiento racional y fundamentado de la realidad. De la misma manera, Platón distingue, por ejemplo, doxa como opinión o creencia de episteme como el conocimiento sistematizado y objetivo de la realidad. Aquí vemos cómo ya la precisión de un conocimiento veraz marca el génesis del pensamiento filosófico en Occidente. Y de este pensamiento filosófico, sobre este pensamiento filosófico se desarrollará posteriormente la disciplina científica, actividad sobre la cual también se apoya el avance tecnológico y económico de las sociedades modernas. Cabe recalcar, citando a Valero y Muñoz, como mencioné antes también, que la ciencia moderna tiene como objetivo básico la construcción del conocimiento verificable y abierto, es decir, manifestar verdades probadas, aunque no absolutas e infalibles. No se puede hablar, por tanto, de una certeza absoluta, sino de verdades que contribuyen a incrementar nuestro conocimiento sobre una cuestión específica. Esto lo dicen Valero y Muñoz en el año 2017. Es una postura con la cual concordamos. Como dije, no defendemos a la ciencia como dueña de ninguna verdad absoluta, porque no es una tarea tampoco de la ciencia la búsqueda de verdades absolutas, sino, por supuesto, aproximadas. Y el conocimiento científico se encuentra en constante evolución y perfeccionamiento, a diferencia de otros tipos de conocimiento que no buscan purgarse, que no buscan mejorarse conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, vemos en la física que ha cambiado de paradigmas a través de los siglos, ¿no? Se amplía, encuentra sus errores, revisa sus errores, se formulan nuevas teorías y de esta forma avanza, evoluciona, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, el conocimiento eh, astrológico, qué sé yo, la astrología o la numerología como pseudociencias, se venden a menudo como conocimientos acabados, completos, ¿no? Y no se actualizan conforme el avance del conocimiento filosófico o científico de la realidad, sino simplemente son estáticos en ese sentido, ¿no? Bueno, entre los grandes problemas que enfrenta la ciencia hoy por hoy y también desde hace muchos años, están las pseudociencias y las corrientes irracionalistas. Y bueno, las pseudociencias por su carácter ya fraudulento e impostor representan una falta muy grave a la honestidad intelectual y además alimentan el desprestigio de la actividad científica entre la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de pseudociencias, estamos hablando de una falta ética directamente, la falsa ciencia, ¿no? La falsificación del conocimiento científico. Si bien las pseudociencias son un problema generalizado en casi todas las esferas del saber, así existe la astrología, la grafología, teorías de la Tierra plana, de la Tierra hueca, la alquimia, e incluso teorías pseudocientíficas que se han usado, por ejemplo, para justificar supremacismos raciales, como son la frenología o la craniometría, que ambas afirmaban la posible determinación de rasgos del carácter o de la personalidad e incluso pretendían poder determinar tendencias criminales basándose en las formas del cráneo, de la cabeza o en facciones específicas, ¿no? Y es de estas pseudociencias de las cuales surge el denominado, y he de decir mal denominado, racismo científico en el siglo XIX, un racismo pseudocientífico quizá fuera más preciso, ¿no? Si bien la presencia de pseudociencias se encuentra en casi todas las áreas del conocimiento, nuestra disciplina, la psicología, sí representa un caso muy particular, único en su género,
dada la enorme cantidad de pseudociencias presentes en la disciplina. Y son muchas, y yo creo que esto no ocurre en otras áreas, incluso de las ciencias de la salud, sino la psicología sí se ha prestado, quizá por su juventud como ciencia, para que se cuelen mucho de estos conocimientos y se desprestigie la disciplina, se desprestigie la actividad profesional y a la final pagamos todos, ¿no? Salimos perjudicados, todos los que formamos parte de la disciplina psicológica. De la misma forma que sería indignante, por ejemplo, que hoy apele alguien, por ejemplo, a la frenología para justificar un acto de xenofobia o de discriminación, es indignante y debería ser inadmisible que al día de hoy se usen pseudociencias, por ejemplo, en varios juzgados por parte de algunos peritos psicológicos, algunos peritos forenses, y esto ocurre a vista y paciencia de todos. Por ejemplo, existe un caso en España de el chicle, el caso se llama el chicle, donde un perito psicológico, un forense, hizo su parte, entregó su parte basada en grafología, ¿no? Que pretende también inferir ciertos rasgos, la grafología de tu personalidad, de ciertos rasgos del carácter e incluso también tendencias criminales, a partir de la forma en la que escribes. Es una teoría que se ha demostrado falsa, hay mucha investigación al respecto, está catalogada como una pseudociencia y sin embargo, y esto estoy hablando de un caso del año 2019, súper reciente, muy actual, se siguen permitiendo eh, por parte a veces de los colegios de psicólogos, a veces de las instituciones, a veces de los ministerios, que existan este tipo de conocimientos, incluso en estos casos, ¿no? Y esto representa una falla muy grave porque, porque representa también muchas posibilidades de negligencia, de juicios, de sentencias mal estructuradas, basadas en conocimiento pseudocientífico, y es un problema, representa un retraso realmente en la efectividad, tanto en la justicia como en la disciplina. El alcance realmente de la pseudociencia es muy grande y es muy preocupante, ¿no? Bueno, la acelerada producción y la difusión vehemente que ha tenido el conocimiento pseudocientífico dentro de la psicología puede explicarse desde varios elementos de la coyuntura política y social de las últimas décadas, elementos entre los cuales destacan y en los cuales eh, profundizaré un poco el proceso de atomización social, fruto del neoliberalismo, y también las dinámicas ideológicas y toda la idiosincrasia que se formula ya bajo este influjo neoliberal. Citando a Sousa, y no es Sousa Santos, es otro autor, eh, en el 99 él decía que se vive de forma intensa la desestructuración de toda idea de comunidad, de toda capacidad de autorrepresentación social, de todo intento también de determinación de los contenidos y de las identidades que definen los lazos sociales y que orienten la consecución de metas y fines colectivamente compartidos, nos dice el autor. Y bueno, esta destrucción de todo sentido colectivo que muchos autores analizan, que se da en favor, por supuesto, de una exaltación fervorosa de las libertades individuales, ha influido de forma decisiva en casi todas las esferas de la vida pública, de la vida privada, dentro de la academia, modificando los discursos ideológicos e incluso religiosos a conveniencia. Y es bajo este influjo, bajo el proceso de atomización social, bajo el influjo de las dinámicas neoliberales, donde se fabrican una variedad de nuevas formas de pensamiento, a veces catalogado de espiritual, eh,
que caen bajo la etiqueta a menudo del término New Age o Nueva Era. Por supuesto que esto lo digo con sus debidas excepciones y sin hacer una generalización injusta. Bueno, el papel que el movimiento New Age ha jugado en la proliferación de pseudociencias y de corrientes irracionalistas dentro de la psicología en el presente es crucial. No es gratuita la mención que hago al New Age aquí, sino que este movimiento representa quizás la fuente primaria de la cual la mayoría de dichas corrientes y prácticas emanan. Por supuesto que existen otros conocimientos pseudocientíficos, corrientes irracionalistas, que no son parte del New Age y que existen también y están activas dentro de la psicología y que están presentes desde su origen, como puede ser el mismo psicoanálisis, por ejemplo. Bueno, existen nexos y elementos comunes en el discurso New Age y en las dinámicas de atomización social. Y estos elementos son comunes a casi todas las formas nuevas de espiritualidad, a veces que se han comercializado dentro de la sociedad eh, en los últimos 50 años, quizá, o más. Bueno, por ejemplo, para entender este nexo, a diferencia del carácter aglutinador y colectivo de las religiones tradicionales, religiones sobre las cuales se alzaron incluso imperios, se construyeron estados, las nuevas formas de espiritualidad están centradas exclusivamente en el individuo y su mejoramiento. El centro de las nuevas formas de espiritualidad es el individuo. Siempre se aboga, por ejemplo, por la autorrealización personal, que es un concepto muy sonado y muy extendido dentro de la psicología, a menudo incluso a través de la escuela humanista. Y de la misma forma, en estas nuevas formas de espiritualidad, desaparece el carácter punitivo o moral de las religiones tradicionales, en favor siempre de la libertad máxima del individuo al margen de cualquier compromiso social, de cualquier sentido colectivo, y se le responsabiliza completamente al individuo como garante de su bienestar, más allá de las condiciones materiales en el cual éste se desarrolle. Y es curioso cómo varios de los postulados de algunas formas de autorrealización personal terminan pareciéndose mucho a algunos postulados neoliberales, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la felicidad es algo que uno se garantiza por sí solo, a margen de cualquier situación, al margen del entorno, de cualquier condición eh, que pueda estar presente, es muy parecida a la idea de que uno elige la famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y así se le dota, se le da al individuo toda la responsabilidad de su éxito, ya no solo económico, sino incluso eh, psicológico, de su bienestar, de su autorrealización, y de esta forma se retroalimenta la dinámica de atomización social. Y el New Age no solo juega como un retroalimentador de esta dinámica, sino que no sería posible un movimiento como el New Age fuera del sistema neoliberal, porque los sistemas ideológicos, políticos, por supuesto que no se generan, no se construyen en el vacío. Y el New Age ha heredado, y es casi un calco en algunos postulados, de muchas de las dinámicas y de los postulados neoliberales. Se ha abierto de esta forma un mercado, se ha mercantilizado la idea de la felicidad
Y ahora vemos en plataformas de tipo YouTube, en las mismas librerías, en todo el mundo, cómo se ha extendido, por ejemplo, la autoayuda, ¿no? Los conceptos de autorrealización, del rendimiento máximo, se han extendido, por lo menos en Occidente, de una forma muy vehemente y muy preocupante, ¿no? A menudo basándose en conocimiento pseudocientífico, en mitos y, y desprestigiando también la actividad de la disciplina psicológica. Muchas veces se toman nombres de psicólogos o son mismos pares de nuestra disciplina que, que se dedican, ¿no? a escribir autoayuda, los bestsellers de la autorrealización personal. Y representa esto un problema en el cual están triunfando los intereses mercantiles sobre la necesidad de formular, de construir un conocimiento certero, organizado, sistemático y veraz de la realidad. Por lo tanto, nos vemos directamente como disciplina enfrentados frente al mercado, porque son los intereses del mercado que se han colado en nuestra disciplina, en quizás todas las instituciones educativas en el mundo, y están desplazando a la disciplina científica en virtud de conocimientos que no están contrastados, que no tienen una validez y, valga la redundancia, me permito repetir, que retroalimentan las dinámicas neoliberales. Sin más, le voy a ceder la palabra a mi compañera Daniela para que ahonde un poco más en la psicología y en los problemas éticos eh, que le constriñen a esto. Gracias. Hemos citado también aquí, como pueden ver en la pantalla, unos ejemplos de transgresiones éticas muy graves. El primero es un post que se hizo viral hace unos días en las redes sociales de una terapeuta dedicada a constelaciones familiares. Como pueden ver, esta terapia, esta pseudoterapia, tiene implicaciones muy peligrosas para la salud de las personas. Entonces, bueno, fue también un hecho que generó muchísima polémica, una denuncia también en redes sociales y que tenía muchísima aceptación, muchísima gente que cree y que confía en estas personas que en nombre de la psicología difunden prácticas negligentes. El caso también que mencionó Sebas hace unos minutos y también queríamos compartir con ustedes una denuncia que realizó la Asociación Española de Neuropsiquiatría haciendo referencia a la práctica del SAP en los juzgados. El SAP, que es el síndrome de alienación parental, que carece también de un fundamento científico, tiene una base conceptual muy débil y que sin embargo sigue usándose como una fórmula legal sobre el derecho de las personas y que crea más condiciones de más condiciones que afectan al niño involucrado en las situaciones de divorcio. Entonces, son algunos ejemplos muy puntuales de cómo estas prácticas dentro de la psicología pueden generar muchísimo daño. Sabemos bien que en 1879, cuando Wundt abre su laboratorio, la psicología se instala como parte de la disciplina científica. Entonces, a pesar de ser una ciencia joven, no justifica que aún se mantengan estos conocimientos fraudulentos y que sea permisiva con corrientes o con modelos de terapia sin ninguna base epistemológica y que recaen dentro de la categoría de de pseudociencia, perdón. El carácter dinámico que tiene la psicología pues se debe a las exigencias y los cambios históricos que vamos viviendo, hace que el objeto de estudio sea fluctuante y aquello puede ser también juzgado o cuestionado desde diversas latitudes, haciendo alusión de la posición que tiene la psicología sobre los seres humanos y su relación con el capital. Entonces, a pesar de los avances y los aportes sustanciales que ha producido el campo de la psicología a nivel teórico y práctico,
y el posicionamiento que ha ido ganando en los últimos años como parte esencial del cuidado integral de la salud. También es cierto que aún existen otras posturas y críticas que cuestionan su cientificidad, su eficacia y su importancia. Aquello se puede explicar, entre otros aspectos, también por la pseudociencia que ya ha explicado muy bien Sebastián, dentro de la psicología, que en su nombre justifica situaciones de negligencia como las que revisamos hace un momento y desprestigia la labor de esta disciplina. Entonces, a pesar de la falta de sustento epistemológico y el engaño académico y social que representan las pseudociencias, aún es lamentable que sean muy aceptadas, difundidas y que tengan muchísimo éxito. Entonces, además de las razones económicas y políticas que ya se han explicado, la retórica de la pseudociencia radica en la logorrea y la descontextualización del lenguaje científico, usándolo de manera negligente y que da la ilusión de profundidad explicativa. Se usan muchísimos postulados y descubrimientos, por ejemplo, de la neurociencia, y que se explican mal y se utilizan en modelos de terapia como el PNL, como el brain spotting, que tienen muchísima aceptación simplemente tal vez porque utilizan algunos términos o principios descontextualizados de la neurociencia. Entonces, por eso es que abrimos este espacio de reflexión y hacemos un llamado al análisis crítico sobre los postulados y las teorías que se difunden dentro de la psicología. Solo mediante este análisis científico podemos conseguir una práctica mucho más competente y que responda realmente a las necesidades de la sociedad. Permanecer en este sistema de creencias a prueba de toda evidencia y que se niegue a dialogar racionalmente y tomar en serio la idea de la verdad y la posibilidad de alcanzarla, no solo es irresponsable, sino éticamente preocupante y peligroso. Entonces, la manera de garantizar el correcto estudio y práctica de la psicología es efectivamente mediante el ejercicio de la ética. Una ética que no solamente sea una ética por añadidura, una ética postiza, una ética como una materia más dentro de la malla curricular que cursamos, ni tampoco una ética idealizada o una ética general que pase por alto la realidad histórica de las sociedades, sino más bien la ética dentro de la psicología consiste en ser fiel a la racionalidad y coherencia propia de la psicología como ciencia. La psicología no puede trascender a la ética, sino que es parte de ella. Es una tarea dentro de la disciplina de la psicología. Bueno, debido al impacto social que tiene nuestra labor, cualquier actividad que afecte a la organización social debe tomarse con especial responsabilidad y cuidado. Las implicaciones y todos los efectos que tiene, no solo a nivel de la clínica o a nivel psicoterapéutico, sino en investigación, a nivel educativo, a nivel laboral, hay una implicación social muy importante que debe eh, ser abordado desde la ética. Entonces, hemos mencionado ya que la ética en la psicología radica en mantenerse fieles a la racionalidad de esta disciplina como ciencia. Sin embargo, aquello no siempre es una tarea sencilla, ya que los psicólogos y las psicólogas nos debemos también a exigencias sociales, institucionales y el papel de las propias experiencias y valores influyen también en la práctica profesional. Por lo tanto, es común que nos encontremos constantemente ante dilemas éticos. Esta tensión dialéctica entre el ser y el deber ser trasciende la voluntad personal, de lo que es bueno o malo, lo que nos pueda parecer patológico, no funcional o disfuncional, sino esto de aquí no minimiza la actividad personal en el proceso de valoración de lo ético, sino que más bien afirma que la ética alcanza niveles estructurales y objetivos que desbordan el ámbito del querer personal y de las intenciones individuales. La ética se debe al proceso de la psicología como ciencia
es la intencionalidad de estos procesos lo que regula el quehacer correcto en la psicología. No se puede hablar de una buena práctica que no esté bien argumentada dentro del proceso de la ciencia. Las opiniones y las decisiones profesionales que tomemos deben estar sustentados en conocimiento científico, fiable y válido. Los individuos que estamos inmersos en esta disciplina debemos dedicarnos únicamente a actividades para las cuales hemos recibido la formación suficiente, para la que somos competentes y para las que poseemos destrezas y conocimientos actualizados. Y la ética entonces se puede entender como el resultado de un proceso educativo y formativo que va consolidando el comportamiento de los profesionales, y la ética se describe como un punto clave en la formación de la identidad profesional. Este conocimiento debe integrarse desde el primer momento de la formación del psicólogo, contemplando la educación rigurosa en aspectos teóricos y prácticos de la ética, en aspectos sobre metodología, epistemología, y que sean reforzados a lo largo de toda la carrera, obviamente, luego en la práctica profesional también, mediante espacios de discusión, de análisis y debate sobre dilemas éticos. Entonces, con todo lo antes mencionado, podemos dejar sentado que la incapacidad o la incompetencia científica es el más grave impedimento ético. En este afán de cuidar y guiar la práctica de la psicología, la APA en 2012 estableció un código deontológico en donde nombran 5 principios éticos generales para el estudio y aplicación de la psicología, y que son la beneficencia y la no maleficencia, la responsabilidad, la integridad, la justicia y respeto a los derechos y dignidad de las personas. Por eso también es importante integrar un estudio transversal en materia de derechos, de enfoque de género a lo largo de la carrera, y también reforzarlo todo el tiempo en la práctica profesional. Más allá de los intereses particulares en el desempeño del rol de la psicología, hay que tener en cuenta el costado social y comunitario que la actividad profesional tiene. El resultado siempre debe ser una ética de calidad ofrecida a la sociedad de pertenencia, más allá de una ética burocrática o que solamente se deba a lo legal o que simplemente responda a principios de un código que podrían sancionar una mala práctica. Ya, hemos mencionado ya la importancia de ir contextualizando estos principios, y queremos por eso hacer un breve análisis sobre la situación actual de la psicología en nuestro país. Hemos citado aquí a Capella y Andrade, que en 2017 realizaron un estudio y una reseña histórica, ya que la historia de la psicología en nuestro país es muy poco discutida y el presente está lleno de desafíos para los psicólogos y las psicólogas actualmente. Entonces, bueno, estos autores comentan y dividen la psicología en Ecuador en 2 etapas. Una primera en donde los profesionales se dedicaron más a la práctica clínica o a la práctica profesional, y esta segunda etapa de la que todos nosotros somos parte también, que en buena hora está mucho más orientada y comprometida con la investigación científica, con la difusión de la psicología y, también considerando la importancia que tiene la ética dentro de nuestra profesión como una tarea fundamental, como ya se ha mencionado. Entonces reconocen la apremiante necesidad de crear un código deontológico en nuestro país, que lamentablemente no existe hasta el momento. Eh, Puede explicarse esta limitación por el pluralismo epistemológico que existe, también metodológico, y también por las nuevas corrientes posmodernas que impiden una organización mediante un gremio o un colegio de psicólogos que puedan regular la praxis de la psicología a nivel de la formación e investigación, de la clínica y en general de la vinculación con la sociedad. Entonces, más allá de ello, el elegir prudentemente los cursos de acción y hacerse cargo de sus consecuencias puede considerarse como
un hábito virtuoso de respeto y de compromiso con la profesión. Entonces, para ir cerrando la ponencia del día de hoy, queremos puntualizar dos aspectos de manera de conclusión. Primero, la necesidad de crear un código deontológico que pueda asegurar una práctica competente, una práctica íntegra, teniendo en cuenta lo que se ha mencionado ya, el impacto social importante que tiene nuestra práctica. Entonces, para ello también es necesario una organización dentro del gremio para que se pueda ir regulando esta práctica. Se podría atribuir esta responsabilidad al Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ellos alegan que generan códigos deontológicos de manera muy general para las prácticas dentro del ámbito de la salud. Sin embargo, una práctica deontológica específica para la psicología es una necesidad urgente y que necesitamos empezar desde esa organización dentro del campo de la psicología como futuros psicólogos y psicólogas, para que así finalmente podamos construir una psicología que responda a las necesidades reales del tejido social ecuatoriano, que aporte con sus conocimientos para mejorar la calidad de vida de la población del país, que participe activamente en decisiones sociales, económicas, políticas y que se vincule con la realidad social de forma efectiva. Gracias. Y al final están las referencias que Dejamos las referencias que fueron usadas para realizar el trabajo y cerramos de esta manera nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estudiantes, por su intervención. No sé si alguien tal vez tenga alguna pregunta, les podría colocar en el chat para dar paso a leerlas cada una. Vamos a esperar unos minutos. Bueno, creo que nadie tiene dudas ni preguntas. Entonces, agradecemos a todos por su presencia en este tercer diálogo del año 2021, organizado por el Grupo Estudiantil de Ética de la Universidad de La SUAY. Les deseamos una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.